Durante 2021, México se colocó en el segundo lugar a nivel mundial en el número de periodistas asesinados después de Afganistán. Sin embargo, datos recabados de organizaciones internacionales ubican al país en el primer lugar en impunidad, ya que la mayoría de los casos no fueron resueltos. Además, se registran en el país cientos de agresiones contra periodistas que incluyen amenazas y despidos por presiones políticas de gobernantes en distintas entidades. Ante este panorama de agresiones y violencia en contra de los periodistas en México, se imponía que en Ruta 44 tocáramos una vez más el tema de la prensa en México. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Celia del Palacio Montiel, ella es coordinadora del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara. Celia, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Qué gusto estar aquí con ustedes. César Mora, presidente en Jalisco de la AMEDI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. César, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Qué gusto compartir con mis compañeras esta tarde. María Elena Hernández, investigadora de la Universidad de Guadalajara. María Elena, gran amiga, por cierto. María Elena, bienvenida. Gracias por esta invitación a un diálogo muy necesario en un momento clave para analizar las condiciones del periodismo en México. Gracias, María Elena. Gerardo Albarrán de Alba, él es defensor de las audiencias de Canal 44, lo tenemos en la línea telefónica desde la Ciudad de México. Gerardo, bienvenido, un gusto. Carlos, qué gusto saludarte y estar aquí nuevamente en casa y además con invitados de lujo. Un abrazo, Celia, María Elena, César. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema y yo les pediría una primera intervención, un análisis inicial respecto a este panorama que estamos enfrentando en México, que ya tiene varios años, Celia, pero que estamos empezando este 2022 en forma realmente preocupante. Así es, Carlos. En realidad es muy preocupante la manera como hemos enfrentado este 2022 con 3 periodistas muertos en menos de 15 días. Y bueno, aunque ya se venía cocinando esta situación desde hace varios años, pues se ha venido intensificando esta violencia letal contra los periodistas. Y bueno, pues tenemos muchas causas que puedan estar ahí interviniendo en esta violencia. Ya lo habíamos visto desde hace tiempo, el crimen organizado, una falta pues de atención suficiente en el sistema judicial que ha permitido la impunidad contra estos crímenes de los cuales pues no se ha resuelto prácticamente ninguno o muy pocos, o se ha señalado simplemente a los autores materiales de estos crímenes. Estar constantemente agrediendo a los periodistas, poniéndolos en el blanco de todas las violencias por parte del poder, desde la palestra pues más importante de México, política, pues que es el presidente de la República, y de ahí para abajo pues claro, muchos políticos que siguen agrediendo. Entonces vaya, no nos esperábamos este inicio de 2022 tan violento y tampoco nos esperábamos, y yo creo que esa es una muy buena señal, la respuesta que ha habido del propio gremio, que claro, generalmente está desorganizado y no responden o responden muy pocos, y pues lo que ocurrió en estos días pasados de claro, las marchas pues ha sido muy halagüeño y prometedor. Muy bien, pues iremos desmenuzando, si te parece, cada uno de estos aspectos que planteas. César Mora, una primera intervención. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que vivimos es lamentable y atroz, ¿no? Los ataques constantes al gremio de periodistas es algo que, si bien hemos iniciado un nuevo año con muchas incertidumbres en muchos aspectos, pues también no hay que dejar de lado que venimos arrastrando durante los últimos 20 años más o menos una serie de agresiones contra periodistas, de asesinatos, y que esto pareciera de generar indolencia en las autoridades. Entonces yo creo que sí es algo que tenemos que visibilizar y ser muy conscientes de la situación que está en el gremio periodístico. Muy bien. María Elena Hernández, una primera intervención sobre el tema. Me interesa plantear que en el clima de violencia contra periodistas en México no se puede focalizar solamente los asesinatos que desafortunadamente ocurrieron en este mes de enero y que son los que desataron de nuevo el diálogo. Hay antecedentes importantes en las condiciones generales de las prácticas periodísticas en el país que ameritan reflexión no nada más del gremio, de la ciudadanía. Entonces,
Desafortunadamente, este tipo de eventos tan impactantes, como es el asesinato de periodistas, es lo que mueve. Y parecería que en verdad México es el país más mortífero. No me gustan esos adjetivos que se lanzan como si fuera lo que puede calificar la situación del periodismo en México. Es verdad, hay muchos asesinatos, pero el más mortífero para ejercer el periodismo. Creo que tanto periodistas como analistas del campo pueden sostener que hay una serie de agresiones que históricamente han recibido o sufrido la comunidad de periodistas, incluyendo desde sus propias empresas. Sí por omisiones del Estado mexicano, sí por agresiones directas de caciques, de crimen organizado, de funcionarios públicos, pero en general por todas las condiciones estructurales, en donde se incluye las de las propias corporaciones para las que trabajan los periodistas. Perfecto, muy bien. Gerardo, una primera introducción al tema, Gerardo. Será una recapitulación de lo que ya han planteado aquí mis compañeros. Creo que han hecho un balance bastante claro sobre el panorama para la prensa en México. Recordemos que son 147 periodistas asesinados, según las cuentas de artículo 19, desde 2000 a la fecha, 148, contando a Lourdes Maldonado ahora en Tijuana. Me quedo con estos dos aspectos que hay que subrayar. Por un lado, la permanente denostación del periodismo en este país desde el poder, cosa que por cierto tampoco es nueva, simplemente es mucho más visible y cotidiana, pero esta siempre ha existido también. El periodismo siempre ha resultado incómodo cuando no está sometido a los designios de los poderosos. Y por otro lado también el hecho de que nos sigan matando a los periodistas sin que se plantee abiertamente la responsabilidad ética de los medios en tanto responsables de la seguridad y de las formas de trabajo y las rutinas que les imponen a sus reporteros desde los medios de comunicación. Ahí hay un gran vacío que incrementa todavía más una profesión que de por sí es riesgosa en el mundo, mucho más en México. Y mientras no exista esta toma de conciencia y autocrítica de los medios para resolver esos ingredientes que incrementan de pauterización del trabajo periodístico, que incrementan riesgos y las amenazas para los propios periodistas, eso no va a corregir. Muy bien, una primera intervención, gracias. Gerardo, Celia, hace un momento decía María Elena que el tema de los asesinatos es algo que impacta. Sin embargo, las agresiones contra los periodistas vienen de muchos flancos y de muchas formas, ¿no? Así es, en realidad la agresión letal es la pirámide, la punta de la pirámide de todas las violencias que están abajo y que no se ven. Y pues una de ellas muy importante en efecto es esta violencia estructural que sufren los periodistas, en particular los periodistas precarios, que yo sí hago un énfasis en eso, porque son los más agredidos, son los que finalmente son los que asesinan, ¿no? Los que están fuera de las ciudades grandes, los que están reportando desde regiones alejadas. Y bueno, esa violencia estructural que ellos sufren por parte de las empresas periodísticas que no los defienden, no tienen seguridad laboral, no tienen nada. Por otro lado, por parte de la sociedad misma que está implementando además campañas en contra de los periodistas, etcétera, no los defiende, no los lee, termina por agredirlos también y decir seguramente los mataron porque se los merecen. Están ahí por chismosos, porque seguro algo sabían, etcétera, etcétera. Yo he oído esos comentarios todavía en Twitter ahora recientemente y me da una tristeza enorme porque eso quiere decir que la sociedad tampoco defiende a sus periodistas ni le importa y no ve la importancia que tienen estos periodistas para la democracia y para su propio derecho a recibir información fidedigna. Por esa parte, pues también están sufriendo agresiones y por supuesto por parte de
de los poderosos, ¿no? Que esto es finalmente sabemos que las autoridades son quienes más agreden a los periodistas, personas que deberían defenderlos, deberían prevenir, deberían procurar justicia, son quienes los están agrediendo finalmente. Entonces, pues por todos lados están recibiendo estas agresiones y claro, históricamente habían sido censurados, habían sido comprados, se había pues minusvalorado su labor pensando que bueno, tenían que servir a los poderosos y pues vaya, ahora ya no están haciendo tanto eso, sino simplemente matándolos o agrediéndolos, amenazándolos. Hay una serie de agresiones antes de llegar a la agresión letal, claro, que es lo más grave. César, esto se ha documentado en los últimos meses y años, las agresiones a periodistas no necesariamente físicas, sino en cuanto al trabajo, presiones de autoridades locales. Hace un momento decía Gerardo, el ataque desde el poder central tiene años, pero también se replica a nivel local, ¿no? Sí, y coincido con mis compañeras porque realmente tendríamos que analizar el fenómeno desde la estructura más amplia, ¿no? Efectivamente, la parte de la agresión a la vida es tal vez en esta pirámide que comenta Celia, pues es la más alta, pero también hay otro tipo de instigaciones que se hacen al gremio y que también afectan la relación con esta libertad de expresión. Y particularmente, bueno, desde las autoridades y estas relaciones de poder, la parte mediática, no hemos analizado la parte de la violencia digital, que también es sumamente importante, sobre todo hoy que la información y la comunicación está en medios digitales, pero sí, esta violencia que es sistemática en los diferentes niveles y que termina incluso con la vida de los periodistas. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa, regreso con más del tema. Durante 2021, la organización Artículo 19 documentó 600 agresiones contra periodistas en México, entre las que se incluyen 7 homicidios, solo por debajo de 2020, cuando ocurrieron 692 agresiones. La agrupación Reporteros Sin Fronteras estima que la impunidad de los crímenes en México alcanza el 99% cuando se refiere al autor intelectual del crimen y ninguno de los casos de periodistas desaparecidos en los últimos años se ha resuelto. Periodismo en México, oficio de alto riesgo, es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. María Elena Hernández, hace un momento Celia describía esta situación de que los colegas, los periodistas se han salido a la calle a reclamar, pedir, digamos, garantías para ejercer su oficio. No deja de ser interesante que los colegas decidieran unirse y salir a protestar. Yo describía en una columna que, como la canción de Serrat, por un momento se olvidaron que cada uno es cada cual y salieron a protestar. Esta forma de organización cada vez es más común, pero no lo hemos notado porque nos quedamos con prácticas anteriores. Me gustaría reunir el comentario de lo que señalas con la observación con respecto a las agresiones en general a periodistas en México. Sí, porque adelante. me parece que para la audiencia y para toda la ciudadanía interesada es importante mantener la conciencia histórica. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos donde estamos? Decir que en este mes es el mes más mortífero del periodismo en México saca de contexto la situación. Celia lo señaló muy bien. Históricamente el periodismo en México ha estado ligado en el poder, también lo dijo César, ha estado utilizado, instrumentalizado por parte de los poderosos, no nada más políticos, poderes económicos, poderes religiosos, en general poderes. Entonces, la utilización de los periodistas, incluso por sus propios medios, ha llevado a que las condiciones en que ejercen su práctica no sean las ideales. Y podemos ver, si quieren, no nos podemos detener allí, pero si viniéramos desde la Revolución Mexicana hasta nuestros días, encontraríamos que las condiciones actuales del periodismo no son las peores. Ha habido momentos importantes para señalar cómo se trabajaba.
Voy a dar rápidamente unas cifras para no tomar mucho tiempo, pero a partir del asesinato de estos 3 periodistas mexicanos, de 2 periodistas y 2 mujeres y un hombre en este mes de enero, los focos internacionales están en México una vez más. Los focos del gremio, que ya no permite precisamente que esto pase desapercibido, y tiene toda la razón en reclamar legítimamente al Estado garantizar la seguridad de su trabajo, otra vez se levantan. Pero nosotros podemos ver, nada más desde Luis Echeverría Álvarez hacia acá, cómo se ha incrementado el número de muertes de periodistas y las agresiones han aumentado en categorías, porque antes no se documentaban, existieron, no se documentaban. Entonces, con Luis Echeverría Álvarez, 70, 76, 6 asesinatos, con López Portillo, 12, con Miguel de la Madrid, 34, con Carlos Salinas, 46, con Ernesto Zedillo bajan a 22, con Fox 22 asesinatos. De Calderón para acá siguen en aumento. Calderón 48, Enrique Peña Nieto 47, me refiero a sus sexenios. Y en el momento actual, hasta noviembre de 21, artículo 19 había documentado 25 asesinatos en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 3 más. Hay cifras que no coinciden, pero lo que quiero señalar es que las agresiones máximas son quitarte la vida, pero todo el tipo de agresiones desde siempre, históricamente, se empezaron a documentar en la década de los 80s, con la Fundación Manuel Buendía, después del asesinato de Manuel Buendía. Existían, no se documentaban. Entonces, a través de la Fundación Manuel Buendía, Omar Raúl Martínez, que en paz descanse, y la Revista Mexicana de Comunicación generaron un recuento de agresiones. Era muy interesante porque no estaban clasificadas. En cada número cambiaban las clasificaciones. Tenían golpes, despidos, secuestros, intimidación, espionaje, asesinatos, incluso accidentes automovilísticos provocados. Hoy las agresiones ya incluyen algunas que tienen que ver con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en el momento en que se comienza a documentar estas agresiones, no existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Claro. Sino hasta el 90. Ahora ya también ofensas verbales, acoso sexual, discriminación se consideran agresiones. Y en ese contexto podemos ver que la historia de la relación de los poderes con el periodismo nos está reforzando la máxima de que la calidad de la democracia tiene que ver con la calidad del periodismo de una sociedad. Hay que verlo de esa manera. Muy bien. Gerardo Albarrán, esta situación que decías de la relación del poder de muchos años atrás, digamos que no se ha eliminado, sino se ha transformado las agresiones. Se ha transformado en agresiones, pero también se ha, de alguna manera, sofisticado la manera de controlar a la prensa. Esto que han dicho ahorita mis compañeros me parece muy importante porque creo que es necesario que la audiencia entienda de dónde viene este problema. Por lo que escucho les llamaba la atención que los periodistas salgamos a la calle. Déjame decirte que hace 4 años y 7 meses que no salíamos a manifestarnos por el asesinato de un periodista, y en estos 4 años, 7 meses, fueron asesinados una treintena de periodistas. Sin embargo, la última vez que salimos a la calle a protestar fue con el asesinato de Javier Valdés. Y algo que sí debería de llamarnos la atención a todos es ver cómo en ciudades como Guadalajara o como la Ciudad de México, con millones de habitantes, apenas son un puñado de personas las que salen a manifestarse porque han asesinado a un periodista, y los que salen a manifestarse pues es el propio gremio. La pregunta es ¿por qué la sociedad no reacciona frente al asesinato de un periodista, considerando además que son atentados a la libertad de expresión, son atentados de derechos humanos y atentan contra el derecho humano de la sociedad a estar bien informada? ¿Por qué no reaccionan? Pues parte de la explicación es precisamente por esta subordinación histórica de los medios hacia el poder. La prensa en México históricamente, y salvo contadísimas excepciones por supuesto que todos conocemos, es
una prensa que ha trabajado para el poder, no para la sociedad. Que no nos extrañe entonces que cuando nos matan la sociedad no reaccione al respecto. Y esto, ya lo decían ahorita mencionando la revolución, en realidad viene desde mucho atrás. Es el origen mismo de la prensa industrial en este país. El primer gran periódico que se parece a los que tenemos hoy día es El Imparcial, que nace en 1896 por un cañonazo de 50,000 pesos oro que le da Porfirio Díaz a Rafael Reyes Espíndola. Y así nace la prensa industrial en México, pero ahí mismo... Bueno, tenemos un problema con el enlace con Gerardo. Lo vamos a restablecer y continuaremos escuchando su comentario. Pero mientras, Celia, te pregunto, entendemos, hasta Gerardo lo mencionaba, también María Elena, tú misma, de los ataques del poder a los periodistas, pero ¿qué ocurre con los ataques de la sociedad misma hacia los periodistas? Pues esto es un reflejo de lo que estaba diciendo Gerardo, precisamente, de que no se entiende a la prensa como independiente del poder y se le ha visto históricamente como un instrumento del poder, de los poderes, llámese, como ya decía María Elena, pues el poder político, el poder económico o incluso ahora el crimen organizado, que es un actor muy importante que yo creo que tenemos que tener en cuenta, porque en todo este recuento histórico que hacía María Elena, pues no estaba ese actor, por lo menos no estaba tan presente en estos ataques a los periodistas. Entonces, bueno, la sociedad se ha alejado y es verdad que muchos de los contenidos de los medios no toman en cuenta a la gente, a la sociedad, y no se siente involucrada, no se siente reflejada en los medios, ¿no? Ahora muchos periodistas intentan justamente volver a los problemas de la sociedad, ser quienes hablen de la gente y que se sienta reflejada, que se vea en los medios, ¿no? Y ahí sí, entonces la gente va a empezar a decir, pues no quiero que me maten al periodista, que es el que se entiende de mí, ¿no? Perfecto. Restablecimos la comunicación con Gerardo para que termine la idea. Adelante, Gerardo, te escuchamos de nuevo. Gracias. No sé hasta dónde se quedaron. Sí, nos estabas hablando de esta relación del poder de los medios siempre, por eso no se veían reflejada la sociedad en ellos. Así es. Pero bueno, simplemente quería contarles la anécdota de cómo se nace esta relación perversa entre prensa y poder en México desde 1896. La gran prensa porfirista y la gran prensa industrial en este país nace con un cañonazo de 50,000 pesos oro que Porfirio Díaz le a Rafael Reyes Espíndola. Así nace El Imparcial. Y vaya paradoja, ¿no? Y con eso nace también la depauperización, decía yo, la depauperización de los periodistas, porque Rafael Reyes Espíndola también es recordado por decir que los periodistas eran como limones, a los que había que exprimir hasta sacarles todo el jugo y después arrojar a la basura la cáscara. Así nos concebían desde el principio a los periodistas. Creo que en mucho en lo que tenemos que trabajar como gremio es justamente en la redignificación de nuestra profesión y en la recuperación o la creación, si es el caso, de nuestra capacidad de autonomía editorial para hacer periodismo para la sociedad y ya no para el poder y tampoco ni siquiera para los medios. Claro, muy bien. César Mora, hace un momento hablaba también Celia y el mismo Gerardo de esta desvinculación de la prensa históricamente y trabajando más al lado del poder. Yo puedo entender eso a la parte histórica, pero te pregunto, ¿no hemos evolucionado los medios? ¿No hay más independencia ahora o seguimos siendo el mismo tipo de periodismo al servicio del poder? No, yo creo que sí hemos evolucionado y también es importante lo que ya se ha comentado. ¿Cómo ve esta evolución la sociedad? Es decir, ¿qué tanto la sociedad, como sociedad hemos entendido este derecho que tenemos a informarnos y a traernos de información? Y ver al periodista y a los medios como un aliado para poder generar información, obtener información y tomar mejores decisiones como sociedad. Es decir, de manera natural, bueno, sabemos que la información va evolucionando, los accesos evolucionan, conforme también la misma sociedad evoluciona.
El tema es que nosotros como sociedad, como individuos, entendamos y ejerzamos este derecho que tenemos y veamos al periodista como un aliado para tomar mejores decisiones. Muy bien, pues tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. El gobierno federal diseñó el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mismo que cumplirá 10 años con pobres resultados. Hasta 2021, se habían acogido a esta protección cerca de 500 periodistas de un universo que la Secretaría de Gobernación estima en más de 200,000 comunicadores. Una prueba de la poca eficacia del mecanismo es que 2 de los 3 periodistas asesinados en este mes estaban sujetos a este programa de protección. Periodismo en México, oficio de alto riesgo, es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. María Elena Hernández, te había preguntado sobre esta movilización de los periodistas que salen a las calles. ¿Qué te parece? Bueno, para empezar hay que decir que sí es inusitado, o sí fue un inusitado, que algunos mencionan 28 ciudades y otros 40 ciudades en donde se realizaron manifestaciones para reclamar al Estado esta situación de inseguridad contra periodistas y podríamos decir en general. La ciudadanía también es víctima de este clima de inseguridad, muy vinculado al entorno del crimen organizado que describía Celia. Entonces, pensábamos que esto es más bien raro porque los periodistas suelen no agremiarse, no defender porque les causa problemas o porque cada quien tiene su proyecto, pero podemos observar que a partir de 2007, cuando surge Periodistas de a Pie y empiezan a constituirse colectivos de periodistas en diferentes regiones del país por circunstancias relacionadas con la agresión hacia los periodistas, hay otra manera de protegerse. Los colectivos de alguna manera generan activismo y el activismo entre los periodistas no se ve bien en las organizaciones comerciales de medios. Sin embargo, ya en el entorno digital hay una buena cantidad de medios que no necesitan de esas organizaciones comerciales y esto es lo que quiero resaltar, que tienen el apoyo internacional. Entonces, nosotros estamos en la lupa internacional desde hace mucho tiempo. Ese estar vigilados, de alguna manera observados, vamos a decirlo así, ha generado proyectos de investigación periodística de colaborativa extraordinarios. Voy a mencionar nada más 2 que ejemplifican cómo podría llegar a haber una respuesta mayor, no nada más del Estado mexicano, sino de la ciudadanía también, ante crímenes contra periodistas y agresiones en general. En 2019, cuando se publicó la investigación periodística que se llamó Proyecto Miroslava, nos enteramos de que una cantidad importante de periodistas de todo el país y de periodistas internacionales decidieron investigar lo que no había investigado el Estado con respecto al asesinato de esta periodista de Chihuahua que se dedicaba a denunciar la narcopolítica, violaciones a derechos humanos en la Sierra Tarahumara, corrupción, etc. Entonces, ese proyecto Miroslava, les invito a buscarlo, está en la red muy bien documentado, fue apoyado por un organismo que se llama Forbidden Stories, Historias Olvidadas, para que no se olvide, y por Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística que conduce María Teresa Ronderos en Chile. Perdón, no es en Chile. Y también el segundo proyecto, fíjense el nombre, The Cartel Project, el proyecto Cartel. El nombre no ayuda mucho, pero nos remite inmediatamente a que tiene que ver con crimen organizado. Este proyecto, y Celia del Palacio debe de tener también mucha información al respecto, se generó por mismo Forbidden Stories para esclarecer el crimen de Regina Martínez, la periodista de Proceso. Fíjense, 60 periodistas en el mundo, 25 organizaciones de periodistas, 18 países investigando el crimen de una periodista mexicana. Es una investigación colaborativa internacional
que nunca el Estado mexicano habría podido hacer. Entonces, ¿por qué lo relaciono con sí están cambiando las maneras de asociarse de los periodistas para apoyarse y autoprotegerse? Bueno, si los estados, no nada más es México, si los estados-nación no son capaces de atender precisamente todas estas condiciones de violencia en que ejercen su práctica, han encontrado apoyo en organismos filantrópicos. Se puede cuestionar el origen en general de los recursos, pero hasta ahora se ha tratado de protegerse como gremio internacional. Y a nivel local, desafortunadamente, a nivel local vamos diciendo México, Jalisco, zona metropolitana de Guadalajara, sigue siendo bastante precaria la presencia y el interés de la ciudadanía. Si la ciudadanía no se interesa en el periodismo en general y también en las agresiones a periodistas, cualquiera que sea la causa, sin buscar si tenían alguna razón para que les atacaran, está condenada a que repitamos estas condiciones estructurales en donde la violencia institucionalizada es normal. Celia, yo quisiera preguntarte sobre los mecanismos que el Estado provee a los periodistas para garantizarle el ejercicio de esa profesión. ¿Qué es lo que opinas tú? Pues yo opino justamente que el mecanismo federal no ha sido de sustancial ayuda, y pues esto lo podemos ver justamente en que, bueno, de los periodistas que fueron asesinados ahora en enero, por lo menos 2 de ellos estaban en el mecanismo, y pues hemos visto muchos antes, ¿no? Yo en el caso de Veracruz, que es lo que yo conozco muy bien, muchos de los periodistas asesinados eran parte del mecanismo fuera federal o los mecanismos estatales, que hay varios, muchos, y pues uno de los problemas es justamente la falta de coordinación entre los mecanismos federales y estatales, ¿no? Entonces, bueno, no han funcionado, y aparte no se ve tampoco una voluntad política, digamos, de destinar mayores recursos a esos mecanismos. Al contrario, se recortaron los fideicomisos, el fideicomiso que alimentaba al mecanismo federal, por más que, bueno, el subsecretario Encinas está haciendo un esfuerzo muy importante, se está planteando pues una total readecuación de estas leyes de protección a periodistas para que sí haya una mayor coordinación entre los estados y el mecanismo federal, pero aún así, pues todos los periodistas se quejan de que no es suficiente. Vemos, por ejemplo, en el caso de la periodista Lourdes, que acaba de ser asesinada, supuestamente estaba en el mecanismo estatal, supuestamente tenía rondines de guardias, etcétera, y esto pasa una y otra vez con todos los periodistas, muchos de los periodistas que han sido asesinados y que están en el mecanismo. Supuestamente están protegidos, hay guardias en su casa, hay cámaras, hay muchas cosas, y aún así los matan. Entonces, bueno, el mecanismo no está funcionando, las leyes no están funcionando, los mecanismos judiciales no están funcionando, no son claros, digamos, qué es lo que realmente está haciéndose y qué no. Y bueno, pues frente a eso, justamente los periodistas han tenido que autoorganizarse, pero esto no debería ser así. Es por una falla del Estado. Muy bien, Gerardo Albarrán, hace un momento tú ya describías, digamos, cómo deberíamos los periodistas empezar a sacudirnos pues esa mala imagen histórica, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer para ir, digamos, haciendo clic con la sociedad. Pues el periodismo, eso se supone que nos dedicamos fundamentalmente. Y quisiera retomar el tema que estaban planteando ahorita acerca de los mecanismos. Resulta que, además de ser el defensor de la audiencia de Canal 44, soy el presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Ciudad de México, así que más o menos conozco un poco de cerca este tema. Y sí me gustaría precisar que ciertamente vaya, el problema es la impunidad, fundamentalmente es la impunidad. Eso históricamente abarata el costo de asesinar
periodistas en este país. Y ciertamente coincido con mis compañeros, esto es algo que ha planteado Reporteros Sin Fronteras y lo hizo apenas en diciembre pasado, que vino una delegación internacional a entrevistarse con autoridades federales y locales. El Estado mexicano debe pasar de las declaraciones de intenciones a decisiones mucho más activas para la protección de periodistas. Pero a mí me parece que el problema no son los mecanismos, porque para empezar, los mecanismos no son chalecos antibalas. El problema es la impunidad. Y la impunidad es lo que propicia precisamente que quien deshacerse de un periodista lo haga cada vez con mayor facilidad y tranquilidad, sabiendas de que difícilmente les va a pasar algo. Han mencionado los asesinatos de Miroslava Breach, de Javier Valdés, de Regina Martínez, donde están detenidos autores materiales, o muertos incluso algunos, pero no han sido ni esclarecidos ni detenidos los autores intelectuales, y estos están relacionados con vínculos de poder. Creo que dentro de todo esto, una buena noticia que podemos tener es que hace un par de semanas aquí en la Ciudad de México la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación convocó a una reunión de periodistas y especialistas para plantearse una reforma justo a la Ley de Protección de Periodistas. Y Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, reconoció ahí, y me parece que es un ejercicio de autocrítica tenemos que ponderar, que es necesaria e indispensable la coordinación de la Federación con los estados, y está reconociendo también la responsabilidad de cada uno de los estados de las. Bueno, otra vez tuvimos un problema con la comunicación, lo vamos a restablecer en un momento. César Mora, ¿cómo hacerle entender a la gente o tratar de explicarle a la población, a la ciudadanía, que cuando se acalla un periodista se incumple también con el derecho a la información de ellos mismos, de los ciudadanos? Sí. Yo creo que la parte de sensibilizar a la población de la importancia que tiene la función del periodista al seno de la propia sociedad, al seno de nuestros derechos, al seno de esta democracia en la que vivimos, debe ser muy importante y debe ser una labor que todos debamos tener a día. Yo quisiera también puntualizar algo que Gerardo comentaba sobre la impunidad. Preguntémonos cuál es la situación del periodismo en nuestro país, y bueno, pues tenemos una ley que los protege, ¿no? Tenemos un mecanismo, necesitamos un mecanismo para proteger a nuestros periodistas en todos los tipos de agresiones. Pero también viene aparejado con los agresores. ¿Quiénes son los agresores? Bueno, se documenta que la mayoría tienen una función pública. Y también los temas en los que los periodistas han sido agredidos tienen que ver con corrupción, con política, con violencia. Y es aquí donde la sociedad necesita entender que necesitamos a los periodistas. Porque todos los actos de corrupción que se transparentan en medios públicos, en información que podemos nosotros acceder, es gracias a los periodistas. Todo lo que se documenta, con lo cual nosotros podemos tener una visión más amplia de lo que sucede tanto en la parte política, social, económica de nuestro país, se lo debemos a los periodistas y esta función en la cual incluso pierden la vida. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Disculpa pública es la que ofreció el gobierno federal a la familia del periodista desaparecido Alfredo Jiménez Mota, después de 16 años que no se sabe nada de su paradero. En un acto público encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, el Estado mexicano asumió la culpa de no poder garantizar y proteger la integridad del comunicador desaparecido en abril de 2005. Las disculpas del gobierno federal
podrían ser una historia repetida, ya que las agresiones contra los periodistas continúan. Periodismo en México, oficio de alto riesgo, es el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones del tema. Y voy a comenzar contigo, Gerardo, y te ofrezco una disculpa por este corte repentino que tuvimos de nuevo. No, no hay problema. Así es esto. No, creo que algo en lo que tenemos que trabajar, y me parece que los periodistas debemos de unirnos a este esfuerzo, es a la promoción de una nueva ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Pronunciarnos porque una ley sea general y de observancia obligatoria para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Una ley general que prevea además obligaciones para los 3 niveles de gobierno, que incluya a las policías federales, estatales y municipales, y que se revisen los bandos de gobierno para impedir limitaciones tanto a personas defensoras de derechos humanos como a periodistas, y que se establezcan los mínimos para la coordinación entre la federación con entidades estatales y municipales y para sus leyes locales, actuales y futuras. Insisto, el problema es no son los mecanismos, sino la impunidad. Y parte de esto surge que a mí no me sorprende que asesinen a periodistas que están en el mecanismo. Decía yo hace un momento, el mecanismo no es un chaleco antibalas. El problema es que todos los periodistas que se inscriben en el mecanismo de protección, ya sea estatal o federal, las amenazas por las que llegan a este mecanismo, o incluso por las que son desplazados, no se investigan. Y mientras no se investiguen, pues se permanecen, son latentes, y finalmente llegan a concretarse en homicidios. Pero no son los mecanismos los que deben de investigar estas amenazas, sino las procuradurías estatales de justicia donde se producen estas amenazas. Me parece que por ahí iría la cosa. Muy bien, Gerardo, pues muchas gracias. Celia, tus conclusiones del tema. Bueno, pues sí, justamente yo creo que sí, la Procuraduría debería de investigar estos crímenes y que no hubiera la impunidad que estamos viendo. No serían los periodistas quienes tendrían que investigar qué es lo que está pasando con los crímenes, ¿no? Estas investigaciones, algunas más afortunadas que otras, la de Regina francamente le falta muchísimo. Acaba de salir una investigación de la Alianza de Medios México sobre el asesinato de María Elena Ferral hace un par de años, que concluye que fue por las investigaciones que ella estaba haciendo en torno a la corrupción, el crimen organizado involucrado en el norte de Veracruz. Fue una investigación que se publicó a nivel nacional y lamentablemente no tuvo la importancia que debería de haber tenido, puesto que surgieron estos asesinatos de los periodistas que acaban de fallecer, ¿no? Y bueno, pues me parece que es muy importante también que la ciudadanía exija otro tipo de periodismo, un periodismo que esté cercano a la gente, y que además apoye a estos nuevos medios, a los medios independientes, que bueno, tampoco estamos acostumbrados como a suscribirnos o apoyar a estos medios independientes que sí están apoyando a la gente, que sí están acercándose a los problemas de la sociedad, cercanos a los colectivos de desaparecidos, etcétera, etcétera, pero que sí, no deberían de ser ni los periodistas, no debería de ser la sociedad civil quien esté investigando estos crímenes, como en el caso de los desaparecidos, son las madres las que andan investigando qué pasó con sus hijos, ¿no? Debe ser el Estado quien se ocupe de esto, y bueno, pues favorecer este tipo de investigaciones desde los medios independientes que están haciendo un trabajo pues muy, muy importante y pues casi heroico desde el margen. Muy bien, muchas gracias, Celia. César Mora, tus conclusiones. Bueno, yo creo que a nadie nos gusta vivir en violencia, con miedo y sin información. Yo quiero aprovechar para invitar a la sociedad a que se sume al apoyo al gremio periodístico, pero también instar a las autoridades a que se coordinen, a que generen mecanismos que permitan hacer diagnósticos, que permitan prevenir riesgos posibles o probables de los periodistas en el ejercicio de sus funciones, que doten a estos mecanismos, a este procedimiento para proteger a los periodistas
con recursos, con personal, con medios, porque creo que no podemos llegar a una política pública efectiva si no se generan estos recursos. Y creo que está en todos, pero particularmente está en las autoridades el que podamos ejercer una sociedad libre de violencia, libre de miedo, y que nos permita también acabar con la impunidad. ¿Coincides con eso, de que no es el mecanismo el que falla, sino es un tema de impunidad finalmente? Sí, definitivamente. Mientras no se investigue, mientras no se sancione, digo, lo comentaba, los temas que están aparejados con las agresiones tienen que ver con corrupción, con violencia y con política. Bueno, pues ahí está una buena propuesta, que el mecanismo incluya a quien debe incluir para que se investigue precisamente el delito o la amenaza que dio motivo a esta protección. María Elena Hernández, tus conclusiones. Creo que debemos observar en la circunstancia actual desatada por el asesinato de Lourdes Maldonado, debemos observar las acciones del gobierno federal. Con respecto, por ejemplo, envió un equipo a Tijuana, un equipo especial para que contribuya a las investigaciones. Debemos observarlo porque hace rato señala Gerardo que está en proceso la creación de una nueva ley general de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. ¿De dónde viene esto? De 2019, cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aceptó la invitación de la Secretaría de Gobernación del gobierno actual para hacer una revisión exhaustiva del mecanismo. Son más de 400 páginas, hay que leerlas, están en línea, y se generaron 104 recomendaciones. Algunas de esas recomendaciones tienen que ver precisamente con lo que están señalando mis colegas. Por una parte, la falta de coordinación de la Federación con los estados. Eso no es del gobierno actual. El mecanismo se creó en 2012. ¿Es necesario o no es necesario? En un estado de instituciones frágiles es necesario. No tiene personal, no tiene recursos. Desde 2014 trabaja con 36 personas, según datos del diagnóstico que estoy mencionando, del Alto Comisionado. Entonces, algo que señala muy importante, muy importante, es el enfoque del mecanismo en la actualidad, todavía, es de evitar el daño máximo, el asesinato. Y por eso tienen su botón de emergencia, que la mayor parte no lo usa. Entonces, una de las recomendaciones centrales es trabajar en la prevención. Si ustedes se meten a revisar un sitio que se llama Puntal, P-U-N-Tal, Puntal, es una plataforma de organismos de la ONU, precisamente para un plan de acción sobre seguridad para periodistas y la cuestión de la impunidad. Ahí está descrito lo que se propone en términos de prevenir, ir a las causas, lo que señalaban mis compañeros también, ¿qué causa el riesgo? Entonces, estamos hablando de problemas estructurales del Estado mexicano y hay que ir a atacarlos a ellos. De manera que finalizo diciendo, vamos observando qué sucede con la respuesta federal ante este caso. Eso nos puede dar un indicativo de si se está intentando mejorar los procedimientos más allá de la legislación, que qué bueno que está en discusión. Y he leído que periodistas que tienen mucho tiempo revisando el tema aprueban, aplauden que se esté analizando. Va a haber foros en distintos estados del país, no se menciona Jalisco, en estados donde las condiciones de agresión son mayores. Participen quienes tienen que participar. Se supone que la ciudadanía, compuesta por especialistas, ciudadanos que simplemente quieran participar, están invitados. De manera que el análisis tendría que seguir y ser propositivo, más allá de descalificar automáticamente cualquier acción, porque no queremos involucrarnos. Ahora, María Elena, te quería preguntar el tema de los medios de comunicación. Hablamos de los periodistas, sí, que han buscado ellos a su forma cómo trabajar y evitar, incluso hay quienes hasta ni siquiera acreditan su nota, etcétera. Pero ¿cuál es la responsabilidad de los dueños de los medios? Gracias por preguntar. Me gusta mucho decir lo que me han contado periodistas, las y los periodistas, sobre sus circunstancias. Definitivamente se puede sostener en una frase que me han dicho diferentes periodistas. Nuestras empresas son quienes más nos agreden. ¿Cómo? Desde el momento en que no tenemos condiciones de seguridad social mínimas, desde el momento en que la incertidumbre del trabajo es constante. Ustedes conocen historias en donde firmas una hoja en blanco, que es tu renuncia anticipada, en donde no te quieres manifestar a favor de tu colega porque corres peligro de ser despedida.
Entonces, las empresas, es difícil generalizar, pero vamos haciéndolo porque no tenemos mucho tiempo ahorita. Las empresas trabajan bajo una lógica mercantil y está bien, el periodismo puede ser una empresa rentable, pero no deja de tener su responsabilidad social, y los periodistas y las periodistas como trabajadoras se ven en una situación muy difícil. Nosotros descalificamos el periodismo en general y las periodistas y los periodistas están en medio. No todas son iguales, pero hay quienes tienen ética, conocimiento, compromiso y no pueden ejercerlo porque no se les permite, eso no lo necesitan las empresas. ¿Qué responsabilidad tienen? Bueno, son empresas de comunicación que se asumen servidoras de periodismo. Hay una ideología profesional que les concede una responsabilidad social por el interés público. Pueden ser rentables, pero siempre y cuando obedezcan al interés público. Es muy complejo sintetizarlo en esto. Quizás podemos hacer otro programa. Creo que podríamos hacer un programa tan solo de ese tema. Tan solo de ese tema, claro. Pero bueno, hay una responsabilidad eludida, definitivamente. Definitivamente, y podemos decir que las periodistas y los periodistas están en una situación muy frágil como de incertidumbre permanente. Es más, en el estado de Jalisco hemos visto que profesionales de gran calidad en el periodismo han abandonado la profesión porque ya no pueden ejercerla, ya no son requeridas, ya no se valora su trabajo, tienes mucha antigüedad, te despiden, claro, etcétera. Muy bien, te tomo la palabra. ¿Les parece que hagamos otro programa? Va. César. Muy bien, me encantaría. Celia también. Y Gerardo Albarrán, pues, ¿te parece que hagamos otro programa? Esperemos que ahora que vengas a Guadalajara podamos hacerlo. Órale, yo apuntadísimo, es un tema indispensable al que hay que entrarle. Yo he conocido a gente que incluso estando en la dirección de un periódico terminó de mesero porque simplemente no soportó las condiciones a las que se les quería someter. Muy bien, lo dejamos entonces pactado, Gerardo. Hecho, allá nos Muy vemos. bien. Pues muchas gracias. Me quedo nada más, a propósito de lo que dijo Gerardo, con una frase. Con esto concluyo. Una frase que escuché por ahí, no recuerdo quién, pero se la digo. El periodismo es una profesión tan delicada, pero tan delicada, que no debería estar en manos de periodistas. Hasta la próxima.